Bienvenidos a un nuevo programa de controversias. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas relevantes y, como en ocasiones anteriores, altamente controversiales. Uno es el de seguridad alimentaria y otro es sobre las obras emblema o emblemáticas de la actual administración, que es el Tren Maya, y vamos a hablar de ello porque el invitado que tenemos el día de hoy pues no solo domina esos temas, sino que recientemente ha participado directamente en algunos trabajos en aquella zona. Así que me complace mucho presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rafael Vela Martínez, que es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Desarrollo Regional y un doctorado en Gobierno y Administración Pública. Ha sido, entre otras cosas, candidato a rector de la Universidad Veracruzana para el periodo 2021-2025, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el CONACYT, ahora con el nuevo nombre, doctor, CONACHA intermedia. CONACYT, ¿no? ¿Cómo es CONACYT, ¿no? Investigador académico de la Universidad Veracruzana y está adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Es coordinador de la Academia de Economía Ambiental en la Facultad de Economía de la UB e integrante del núcleo académico básico del doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales del IESES de la UB, presidente del Colegio de Regionalistas y Planificadores, Asociación Civil, y director general de su empresa, que con muchos años ya de trabajo y de prestigio en nuestro estado, que se llama Enfoque Veracruz, secretario de Desarrollo Regional del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, Asociación Civil, y forma parte del registro del CONACYT o CONACHIT de evaluadores acreditados, perfil PRODEP, integrante del Padrón Veracruzano de Investigadores también. Es autor de más de 30 libros y editorialista semanal en diversos medios de comunicación. Bienvenido, mi querido Rafa. Muchas gracias, Guile, un placer. Para Muchísimas nosotros gracias. Es un lujo tenerte en el estudio. Y bueno, comentábamos al inicio, Rafa, que íbamos a hablar de dos temas sumamente importantes. Pareciera que no tuvieran alguna relación, pero de alguna manera en estos programas que han antecedido hemos tratado temas que van generando no solo el interés, sino la necesidad de un mayor involucramiento de la ciudadanía. Entonces hemos tratado temas muy diversos y precisamente la semana pasada hablamos sobre cambio climático, calentamiento global, sí, medio ambiente. Entonces yo quisiera darle continuidad a ese tema porque sé que hace relativamente poco tiempo estuviste participando también en el sur-sureste. Sí, en Chetumal, Quintana Roo. En Quintana Roo, y bueno, quiero tocar ese tema y darle continuidad a algún aspecto que se quedó pendiente en el programa anterior. Y el otro tema, que es algo que en lo que has trabajado también desde hace algún tiempo y particularmente de forma más reciente, previo a la pandemia, junto con tu equipo de trabajo y con algunos otros colaboradores, que es el de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Y que es un problema o una situación que se puede volver alarmante, porque si hay una dependencia que es la más terrible de todas las dependencias, pues es precisamente la dependencia alimentaria. Así es. Y de alguna forma, la generalidad de las personas tenemos alguna referencia sobre lo que ello significa, sobre poder acceder a alimentos, el consumir buenos alimentos, el tener buenos hábitos de alimentación. Y paradójicamente en nuestro país, que no es la excepción, tenemos situaciones de desnutrición por un lado, o de mala nutrición, y de obesidad extrema por otro. Más adelante vamos a ir refiriéndonos. Y de diabetes. Y de diabetes y todas las enfermedades que derivan, y todo lo que ello significa en costo para el Estado, que tiene que procurar y que tiene que destinar recursos precisamente para la atención de ese tipo de padecimientos. En ese sentido, doctor, a mí me gustaría mucho que nos dieras un antecedente de tu trabajo, porque tú sé que lo tienes perfectamente identificado y relacionado con la mortandad que hubo en exceso ahora como consecuencia de la pandemia de COVID. Sí, efectivamente. Pues como te comentaba, hace unos días recibimos una llamada de un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
con sede Azcapotzalco, que a su vez este grupo de investigadores pues están vinculados con organismos internacionales, 2 organismos de Estados Unidos y 1 de Canadá, cuyo propósito es llevar alimentos a aquellos países y aquellos, en el caso de México, aquellos estados, aquellos municipios donde hay mayor inseguridad alimentaria. Y bueno, fue muy satisfactorio saber que quienes encontraron nuestros trabajos fueron esos organismos internacionales. Que son asociaciones u organizaciones, ¿no? ¿O son parte de los gobiernos de sus países? No, son ONGs, son organismos no gubernamentales, incluso integrados por empresarios y académicos de sus respectivos países, y por eso el enlace con la UAM Azcapotzalco. Sí. Entonces, bueno, les preguntaron que ellos tenían conocimiento de unos trabajos de investigación que se habían hecho aquí en Veracruz y que estaban en la red, y fue así como nos vincularon. Son 3 libros que publicamos, una colección, nos la publicó la Universidad de Jalapa, porque teníamos esos trabajos que realizamos en campo, levantamos más de 5,300 entrevistas, nos llevó 23 minutos levantar cada cuestionario en el marco de las encuestas, de 7 encuestas que realizamos, una en cada zona metropolitana del estado de Veracruz. En la única zona que no la aplicamos fue en Jalapa, porque bueno, pues no se dieron las condiciones. Entonces, con jóvenes universitarios y colaboradores fuimos a las viviendas a preguntarles sobre su consumo de alimentos. Y aplicamos una metodología de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sí. Y la modificamos. Aquí quien estuvo a cargo de estas modificaciones fue el doctor Claudio Rafael Castro López, un destacado académico, especialista en métodos cuantitativos, quien construyó 2 índices a partir de una relación de preguntas que ampliamos sobre lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, y se construyeron 2 índices donde se puede identificar aquellas familias que están integradas por puros adultos, cuál es su condición de seguridad alimentaria, si es buena, es regular, si es mala. Y para aquellas familias que tienen menores de edad, igual, ¿no? Se amplió una gama de preguntas. Y cambia sin duda el sentido de las respuestas en estos casos. Sí, por supuesto, ¿no? Como se puede apreciar en los libros que están para descarga gratuita en la página de Enfoque Veracruz, ahí se entra, www.enfoqueveracruz.org, se pueden descargar. Es un trabajo, una investigación que hicimos a nivel de AGEPS para cada una de los municipios que integran las zonas metropolitanas. O sea, las zonas metropolitanas, para conocimiento de nuestro auditorio, sí, son la de Poza Rica, la de Jalapa, la de Veracruz, la de Orizaba, la de Córdoba, la de Acayuca, la de Minatitlán y la de Coatzacoalcos. Son 8. El estado de Veracruz es la entidad que tiene mayor número de zonas metropolitanas a nivel nacional. Ningún estado tiene tanto, ¿no? Guanajuato tiene 5 y es el que más se le acerca a Veracruz. Entonces, bueno, lo que nos preocupaba a nosotros era cuáles son las condiciones en términos de salud, de nutrición que prevalece en las áreas metropolitanas. Si la inseguridad alimentaria está presente en las áreas metropolitanas, pues seguramente en las áreas rurales debe estar peor. O al menos esa es la idea que tenemos, porque luego resulta que en las ciudades vamos encontrando cualquier clase de problemas que consideramos que por ser una zona urbana no se presentaran. En este caso, pues el de la alimentación. Y yo pensaría, quizá esté equivocado y no se ha fundado mi idea,
pero yo pensaría que también en el campo pueda haber alimentación de mejor calidad que la que hay en la ciudad, ¿no? Es posible, sí. Es posible, habría que comprobar esa hipótesis con un trabajo es nada en más campo. Sí, porque hay productos alimenticios que consume la gente de campo, sí, que no son tan comerciales, no vienen y se venden en la ciudad. Exacto. Y tienen una alta calidad nutricional, sí, ¿no? Si no, ¿cómo te explicas que teniendo tan pocos recursos para alimentarse, los campesinos, bueno, aguanten tantas horas de jornada de trabajo, ¿no? En el sol, en la lluvia, etcétera? Es una hipótesis que está presente, no hemos podido salir a campo, pero la compartimos. La dieta ahí no es muy variada, en realidad. El trabajador de campo, el peón, lo que come son enchiladas y tortillas con chile nada más embarrado y frijoles. Con papalo, ¿no? Con pipicha, sí, con chapulines, con hormigas, con muchos productos, sí. Pero es de la dieta. Con tepejilotes, ¿no? Con romeritos, con productos que incluso no los encuentras en el mercado, así mucho menos en los supermercados. Así es. Así. Bueno, pues ¿por qué trabajamos sobre la seguridad alimentaria? Porque es un concepto de la Organización Mundial de la Salud donde se reúnen una serie de variables como la pobreza, la marginación, la falta de ingresos adecuados, un conjunto de variables que finalmente convergen en la condición nutricional de la población y las condiciones que tiene físicamente para enfrentar pues virus como el coronavirus. Sí. ¿Qué fue lo que identificamos? Bueno, en principio ese trabajo lo hicimos porque lo que pensábamos era que podíamos vender ese producto a los gobiernos municipales para que los DIF, en lugar de estar entregando las despensas de siempre, ¿no? Sí. Frijol, arroz, aceite, etcétera, que entregaran cosas que realmente fueran nutritivas y que se las dieran a las familias que realmente lo estaban necesitando. Esa era la intención. Pero cuando nos dimos cuenta que con el coronavirus quienes estaban falleciendo, los que más morían eran la gente más pobre, sí, dijimos, bueno, pues no tendríamos una ética profesional al quedarnos con ese producto, claro, sabiendo dónde era donde más probable se iban a registrar fallecimientos. Y entonces por eso nos reunimos con Carlos García, el dueño de la Universidad de Jalapa, y él dijo, yo se los publico. Primero buscamos la Universidad Veracruzana, pero la Universidad Veracruzana tarda hasta 3 años para publicarte un libro. Ya, y estos eran 3 libros, claro, pues claro. Ya hubiera pasado. Entonces rápidamente nos apoyó ahí el doctor Carlos García Méndez y publicamos y lo dimos a conocer. Nosotros dijimos, es una estrategia para salvar vidas. Ese fue nuestro propósito que nos movió. Y lo publicamos, lo subimos a las redes, pensamos que inmediatamente los presidentes municipales, que ya son los actuales, pues iban inmediatamente a bajar los libros, porque además los subimos sin costos y de manera electrónica para que rápidamente fuera. Pues lo que sucedió es que a nadie le interesó eso. Por eso es de que ahora que organismos internacionales paran, ¿no? Inmediatamente, sí, como suele suceder en algunas otras, sí, dan cuenta de la importancia de estos libros y nos buscan, bueno, pues ahí están a la orden y lo que quieren es venir a cada uno de los lugares donde hicimos la investigación a impulsar una estrategia para mejorar las condiciones de alimentación, porque ello va a mejorar las condiciones nutricionales de la persona y va a mejorar sus condiciones inmunológicas, porque si viene una nueva pandemia son los primeros que van a morir nuevamente. Sí, ¿no? Fíjate que al hilo de lo que estás comentando, tengo por aquí un material que refiere precisamente todo ello y seguramente en los libros que ustedes trabajaron y editaron debe de estar esa información, pero además de que es un problema de salud global, como lo comentábamos al principio, bueno, pues que es una enfermedad prevenible y dice que 1 de cada 7 niños en México tiene desnutrición y que implica eso en su salud, un sistema inmune más débil,
mayor riesgo de morir por enfermedades infecciosas, que sería el caso, mayor riesgo de obesidad y enfermedades no transmisibles como la diabetes en la adultez, mayor costo al sistema de salud, aumento a los costos sanitarios por enfermedad a lo largo de su vida. Y dice que las niñas que estuvieron crónicamente desnutridas en la primera infancia son más propensas a tener pelvis más pequeña, enfermarse de complicaciones durante el parto, dar a luz a bebés con bajo peso y talla, que está en riesgo de repetir el ciclo. Así es, así es. Fíjate que justamente eso fue información que a nosotros nos alimentó para realizar este trabajo de investigación. Eso, y bueno, pues sabes bien que trabajamos nosotros investigaciones vinculadas a la cuestión agropecuaria. Sí, también. El sector agropecuario en el estado de Veracruz está en crisis, no es de ahorita, lleva más de 15 años en crisis, pero ahorita es peor, porque esta nueva administración gubernamental no apoyó en nada al campo. Y de todos los alimentos que consumimos los veracruzanos, solo se produce en Veracruz el 25%. O sea, aquella frase de Veracruz, granero y yunque de la nación, se quedó en no, así es, se quedó en una frase, no más es válida. Nada más producimos el 25% cuando más. ¿Y de dónde vienen estos productos? Vienen del estado de Puebla, del estado de México, de Jalisco, de todo lo que es el Bajío. Bueno, y a nivel internacional, Rafa, mismo tema, ahora que cerraron fronteras en Crimea y productos que se en Rusia, que bloquearon a Rusia, en Ucrania, y que afectan incluso pues a sus aliados históricos, a China, a algunos países africanos, a algunos países centroamericanos, y que van a obligar a nuevas políticas a redistribuir las zonas de producción en Argentina, por ejemplo, y en algunos otros países. Eso va a tener impacto también sobre nosotros, cómo andamos en nuestro país en ese tipo de productos: trigo, sorgo, maíz blanco, maíz amarillo transgénico, todos estos. Nosotros somos un país exportador de productos agrícolas, pero no alimentarios. Principalmente para cebada, sí, son forrajeros, ¿no? Y en alguna medida frutales, pero no se producen productos básicos alimentarios. Somos el país que mayor cantidad de maíz compramos en el exterior. Sí. Cuando el maíz es mexicano, ahora, hasta a Ucrania le comprábamos maíz. Sí, por eso te digo, si va a tener impacto ahora eso también. Por supuesto, y tiene mayor impacto porque Rusia producía alrededor del 40% de los fertilizantes que se consumen en Latinoamérica y en México principalmente. Al cerrar las puertas, Estados Unidos el que implementó el bloqueo, ¿no? Sí. a Rusia, pues lo que sucedió es que dejó de salir esos fertilizantes. Y lo que produce Estados Unidos no abastece. Sí. Y hace un par de meses, unos amigos de aquí de la zona de Perote, platicaba yo con ellos, que nada más iban a poder sembrar la mitad de las hectáreas que tenían previstas para cultivar papa. ¿Por qué? Porque los abonos, los fertilizantes, se le incrementaron al doble. Pero eso es en la generalidad de nuestro país. De hecho, se prevé una crisis alimentaria que va a impactar en mayor o en menor medida de acuerdo a la condición que tenga tu sector agrícola. Sí, y que hay eventos recientes a nivel internacional o relativamente recientes que hablan de esas crisis de hambre, ¿no? Hambrunas. En Corea del Norte hace 25 años se murieron 4 millones de personas de hambre. En algunos países de África ahorita se están muriendo personas de hambre. Sí. Y aquí en Estados Unidos y en México tenemos problemas de obesidad y de desnutrición. Nuestro país tiene esa doble. El estado de Veracruz, primeros lugares, sí, en obesidad y en desnutrición y en diabetes. En esos tres tiene primeros lugares, fluctúa entre primero y tercer lugar año con año. Por eso fue que hicimos esta investigación. Y fíjate que se construyó esos índices, ¿no? De seguridad alimentaria, y se les aplicó una técnica de colorimetría, igual y se ve aquí en
en la pantalla, ¿no? Entonces, entre más verde está, mejor condiciones de seguridad alimentaria. Entre más rojo está, ¿no? Más el color que te gusta a ti, guinda, ¿no? Este chaleco es el que te lo regalé hoy. No es para ningún partido. Bueno. Entre más rojo está, lo que sucede aquí es de que hay mayor inseguridad alimentaria. Y así el índice, el primer índice SA1, Seguridad Alimentaria 1, es para familias que nada más tienen puros adultos. Y el SA2 para familias que tienen adultos y menores de edad. Veamos un ejemplo. Te quiero interrumpir rapidísimo. Otro dato duro. 158.706 niñas y niños de 5 años o menores en Veracruz tienen anemia, lo que representa el 35.4%. Son cifras oficiales que tengo aquí. No voy a decir de dónde las obtuve, pero son cifras oficiales y bueno, eso habla. Y que confirman este trabajo de investigación. Exacto, sí. Por ejemplo, esta es la ciudad de Minatitlán, de la zona metropolitana de Minatitlán. Veamos cuando se aplica el índice de seguridad alimentaria 1, ¿qué es lo que vemos? Pues se ve bien bonito, casi todo en verde. Es decir, las familias que tienen puros adultos les va bastante bien. Seguramente porque muchos de ellos ya son pensionados, sus hijos ya se fueron, etc. Ahora vemos la misma ciudad de Minatitlán, del municipio de Minatitlán, pero cuando aplicamos el índice de seguridad alimentaria 2. Es decir, para familias que tienen menores de edad, que regularmente son gente joven, sí, ¿no? Son gente más joven y que tienen menores de edad. Si se dan cuenta, se pinta de guinda muchos colores, de rojo, y ya son pocos verdes. Pero se tienen identificados perfectamente las AGEPs, que son áreas geográficas con estadísticas básicas que agrupan 4, 6, 8 manzanas, dependiendo de la población, de la cantidad de población. Ahí es donde están los hogares que mayor inseguridad alimentaria tienen. Y ahí es donde fallecieron la mayor parte de las personas que les dio COVID. Y si viniera ahorita una nueva cepa del COVID, ahí es donde morirían. Bueno, esto lo tenemos, esta información la tenemos para los 52 municipios que integran las zonas metropolitanas del estado de Veracruz. Este fue un ejemplo, les puedo mostrar más ejemplos, pero la gente, nuestro amable auditorio, puede descargar los libros, la información, ¿sí? No. Y ahí viene la metodología. Y precisamente lo que queremos, Rafa, es poder transmitirle al auditorio, como bien lo dices, información que se tiene y que a veces ignoramos o tenemos alguna idea vaga, pero no datos tan duros y tan severos en esa materia, ¿no? A ver, aquí sigo viendo la numeralia. 1.2 millones de embarazadas tienen anemia. Esto es en Veracruz nada más. Casi 663,000 menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad, lo que decías. Sí. Y tengo aquí una tablita que habla del porcentaje de mala nutrición en niñas y niños menores de 20 años, de 24 municipios. Lo encabeza Amatlán de los Reyes con el 54% de mala nutrición, 11% bajo peso, 43% sobrepeso y obesidad. Y así la lista, ¿no? de muchísimos municipios en el estado. Sí, que seguramente están dentro de las zonas metropolitanas a las que ya te referiste. Ahora, el hallazgo es de que las mejores condiciones de ingreso y de empleo en nuestro estado son las de las familias que viven en zonas metropolitanas. Y encontramos que hay mucha inseguridad alimentaria en las grandes ciudades. Y uno hubiera pensado, sí, seguramente están en la periferia, ¿no? Que son las personas que vienen migrando de otros municipios rurales, te ¿no? decía hace rato, y eso que ahí se ubican. Y no es así. Veamos, por ejemplo, aquí la ciudad y puerto de Veracruz. Se ve con el índice de seguridad alimentaria
Uno para familias que nada más tienen puros adultos, muy bonito, se ve bastante verde, muy pocas áreas vinculadas en rojo o en guinda. Ese mismo municipio de Veracruz, la ciudad de Veracruz, ahora aplicándole el índice de seguridad alimentaria 2. Y nos damos cuenta que incluso en el centro de la ciudad hay áreas, viven ahí familias donde los niños no tienen una condición nutricional adecuada. En pocas palabras, para ser más explícito, ¿qué significa que tengas inseguridad alimentaria? Significa que seguramente en la semana que está corriendo no comiste las 3 comidas al día, más de un día. O sucede que a lo mejor en un día te la pasaste en blanco. Pero lo peor, lo más grave del caso, ¿sabes qué es, mi estimado Guilebaldo? El problema es de que los veracruzanos somos muy solidarios como padres con los hijos. Cuando uno aborda el avión, sale la azafata y te dice que si hay un cambio de emergencia, un cambio de presión, se van a bajar unas mascarillas, y que quien primero se lo debe de poner es el adulto, para después poder asistir al niño y después asistir al anciano. Pero aquí nuestro pueblo es muy solidario. ¿Qué sucede? Que cuando en esas familias que tienen niños identificamos que hay alta inseguridad, lo más probable es que sean los padres. Porque ¿qué dice el papá o la mamá siempre? Que coma mi hijo, ¿no? Que coma mi hijo aunque yo me muera de hambre. Sí. Que coma mi hijo aunque yo me la pase en blanco. Ahí me echo unos tragos de agua, ¿no? 1 litro de agua, para hacerle como los cubanos, ¿no? Que no tienen hambre, tenían sed, y salir adelante, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que además es un fenómeno que no se ha estudiado. Se está incrementando el número de niños huérfanos. No se ha evaluado cuántos murieron, cuántas personas quedaron huérfanos y el patrón en la pandemia. Se va a reproducir de manera reiterada con las nuevas generaciones. Estos niños huérfanos a su vez van a tener condiciones de miseria en algunos casos. Peores. Y ese ambiente es bueno para la prostitución, la drogadicción, la trata de blanca, el abusos, la delincuencia. O sea, la inseguridad alimentaria es un factor que debemos atender de manera inmediata, porque eso nos garantiza la seguridad pública el día de mañana, o la inseguridad, entre muchos otros fenómenos. Sí. Así de importante es esto. ¿Y qué es lo que están haciendo como acciones correctivas las instituciones oficiales, las instituciones de gobierno y los particulares? Te lo pregunto porque me llamó la atención que decías que a pesar de los esfuerzos que hiciste y de lo que significaba un trabajo de estas características, ponerlo a disposición de la parte institucional para atender esa problemática, no hubo eco. No. Y tuvieron que recurrir o llegaron a ti instituciones internacionales de ONGs que sí reparan en esta problemática y vienen a hacer una especie como lo que conocemos también los bancos de alimentos, los comedores humanitarios. Es eso. Sí, ellos no quieren vincularse necesariamente con gobiernos municipales, mucho menos con partidos políticos, sí, sino con ONGs y personas que estén dispuestas a ceder parte de su tiempo para involucrarse en una campaña de esta naturaleza, ¿no? Ya se tienen las condiciones para iniciar en el puerto de Veracruz, ¿no? Pero ahí está la información. Ojalá y los presidentes municipales o las presidentas o presidentes de los DIF pues utilizaran este material que ahí está gratuito. Por eso con muchísimo gusto atendí tu invitación, porque sé que lo ve muchísima gente, que esta información puede llegar a los gobernantes, y pues ojalá y alguien sea sensible y diga, pues vamos a bajar esos libros y vamos a ver cómo está nuestro municipio y vamos a hacer algo, ¿no? Te decía que aquí hemos comentado en algunos otros programas la importancia que tiene el que nos involucremos como ciudadanos, y cuando estamos siendo testigos de que las políticas institucionales, las políticas de Estado se están quedando cortas frente a problemas que nos están afectando, pues es que tenemos que tomar algunas acciones de manera directa. Entonces, efectivamente,
el poder encontrar materiales como el que ustedes trabajaron, como el que tú trabajaste, y ponerlos de manera gratuita y al alcance de quien se interese, pues sin duda puede tener beneficios para la población, ¿no? Claro. No, yo no veo ahí una situación que ameritara de parte de los gobernantes, del nivel que fuera, pues una actitud de mezquindad. Ahora pareciera que lo que más debe de importar, salvar vidas, es lo que menos importa. Y ya no le vamos a entrar ahí a la numeralia de los muertos de la pandemia. Ahora en estos días ha estado nuevamente repitiéndose mucho en medios informativos el papel que jugaron las autoridades federales y el elevado número de muertos que hubo por la pandemia. Pues muchos de esos seguramente se pudieron haber salvado si hubieran comido bien. Sí, así es. No, te comento así a manera, podría ser de chiste, pero no fue la realidad. Cuando presentamos los libros, le hicimos llegar un oficio y todavía se le llamó y se le insistió al secretario de Salud para que no nos interesara que fuera él, que enviara a alguien. Ni nos tomaron la llamada, ni nada, ni entraron, ni siquiera. Pero y es que ahorita lo que tú estabas comentando hace un momento es real. Pareciera que no hay conexión, pero a partir de la inseguridad alimentaria, ahorita enunciaste una serie de problemas que se pueden dar, sí, y que tienen impacto social, médico, económico, y todo parte de algo tan elemental, de seguridad pública incluso tan elemental, sí, como comer. Sí, pues mira, a lo mejor a alguna gente le cuesta trabajo entrar al internet y demás, es posible porque hay analfabetismo tecnológico incluso entre funcionarios. Lo vamos a hacer más sencillo. Yo soy uno de esos analfabetas. Lo vamos a hacer más sencillo. Vamos a dejar aquí los libros en versión electrónica, para que quien le interese llame aquí a la dirección, a los teléfonos que tú des, y ya tú se los reenvías. Perfecto, sí, nos comprometemos a ello, Rafa. Claro, y con todo gusto. Claro que sí. Y no es la intención cortar el tema, pero quiero también abordar otro tema que nos quedamos en el tintero la semana pasada. Nuestro buen amigo, que tú conoces, Martín Quitano. ¿Cómo no? Y una doctora, Virginia Medeiros, ella es de Brasil, y hablamos de una serie de temas ahí de mucho interés en medio ambiente, pero pasamos de largo uno que es importantísimo y que está también ahorita en el debate nacional e internacional incluso, que es el de la selva maya, y específicamente de la obra del Tren Maya. Sí. Y aprovecho porque decías que estuviste en Quintana Roo hace unos días colaborando por allá con algún grupo, no sé si de universidades, Rafa, o de quiénes fueron quienes te invitaron. Pero bueno, ahí está una situación que tiene también muchas aristas. Por un lado, lo que consideran muchas personas ambientalistas, que han sido descalificadas, como muchos otros que piensan distinto al gobernante en turno, de que son simuladores. Pero la realidad es que a nivel internacional pues hay señalamientos incluso del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Hoy fue emitido. El miércoles, en donde condena al Estado mexicano y al gobierno a suspender de inmediato la construcción del Tren Maya por crímenes de ecocidio y etnocidio, ¿no?, provocados por la obra. Eso por un lado. Por otro lado, la opacidad que hay en la cantidad de recursos que se están gastando, cómo se están ejerciendo y el impacto que están teniendo, no solo en el plano natural, sino en el plano de pesos, lo que significa esa obra, cuánto está costando, ¿no? Está reservada por seguridad nacional, cuánto está costando esa obra. Sí, efectivamente, pues a mí me invitaron de la Universidad de Quintana Roo, la UCRO, al igual que a otros investigadores, para que evaluáramos la factibilidad económica del Tren Maya, del proyecto Tren Maya y del proyecto transísmico también. Y bueno, también analizáramos los efectos al medio ambiente. Nada más al medio, porque el otro medio, como dice el presidente de la República, no sabe dónde quedó. ¿No? Entonces, pues sí, estuvimos ahí, nos pudimos hacer llegar con los contactos y demás esta ficha técnica que
que se tiene del Tren Maya, porque no existe un proyecto acabado que se haya dado a conocer. No se conoce. De entrada, lo que advertí, porque fuimos a hacer un recorrido por Bacalar, fuimos a hacer un recorrido por varios municipios de Chetumal, es de que va muy atrasada la obra. Aquello que se planteaba que era una obra que iba a ser concluida en 4 años y que en el 5.º año iba a estar en operación, no lleva ni siquiera el 55%, digamos, del avance. Lo peor del caso, y es algo que debe de quedar muy claro, es de que la gente que está trabajando a nivel técnico, a nivel de ingenierías, de arquitectos y demás, no son especialistas. No son de Chetumal. No son de Quintana Roo, no son de Quintana Roo, no son de Tabasco, no son de Chiapas, no son de los estados impactados como Yucatán, sino en su gran mayoría son de la Ciudad de México y de otros estados. Incluso algunos ingenieros que van de aquí de Veracruz, están llegando. Anteriormente nada más había un vuelo que salía de la Ciudad de México hacia Chetumal y ahora son 3 líneas. 3 líneas y van saturadísimas. Y bueno, pues como investigador uno va platicando de dónde eres, de dónde vienes, qué vas a hacer, ¿no? Pues yo soy el gerente de una empresa, ¿no? Que mueve tractores y demás, y pues trajimos la maquinaria y todo, ya está trabajando. O sea, la riqueza no se está quedando ahí. ¿Sabes en qué se está empleando la mano de obra? No. A nivel de chalanes, a nivel de la mano de obra local. La mano de obra local, porque el nivel educativo es bastante bajo. Sí. Es bastante bajo, y entonces, bueno, son albañiles, son peones, ¿no? Por eso incluso el otro día el presidente de la República habló que a los albañiles les estaba yendo muy bien, que ganaban ya 30,000 pesos mensuales, algo que es totalmente falso, ¿no? La gente de allá trabaja como albañiles y como peones, y están ellos mismos destruyendo su selva y sus recursos bióticos, pero porque no tienen de otra, porque de todas maneras les están entrando la maquinaria por la mitad de la selva y destruyendo. Pues es lo que sentencia este tribunal. Para empezar, lo que decías, no se conoce el plan maestro de la obra, ¿no? Sí, nunca fue presentado. Sí, ¿no? sí. Y el veredicto condena a las autoridades mexicanas a la suspensión inmediata del megaproyecto con todos sus componentes, a medidas de reparación integral, entre ellas una auditoría independiente, porque no sabemos cuántos recursos se han utilizado, interdisciplinaria e intercultural, y exige al gobierno la entrega del plan maestro que no ha sido presentado hasta ahora, reparar y restaurar todos los ecosistemas afectados. Y lo que decías hace un momento, el avance, bueno, pues no va un avance un poco más arriba del 50%, y va, hasta ahora ha costado, según los datos que se conocen, 360,000 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020. Sí. Esta sentencia y lo peor del caso es de que no va a ser financiable. Es más, en la ficha técnica que se tiene, se tiene muy claro que ese tren no es como se ha vendido la idea para turistas. No. Solo cuando más el 30% sería para turistas. Bueno, es que aparte, ese es el otro punto que también te quería comentar. Los destinos de esa zona son eminentemente o esencialmente de playa. La gente va a esa región, a la playa. ¿Qué va a ser ese? ¿Un tren de pasajeros? ¿Un tren de carga? Va a haber ahí bloqueos por meses de inconformes como los hay en otros estados, en Michoacán. Ahí van a dejar que se bloqueen las vías del ferrocarril. No va a llegar ese turismo. No se sabe para qué está diseñado entonces, en realidad. No. El único proyecto con el que sería viable, el proyecto financiero con el que sería viable, sería que el 70% fuera utilizado como tren de carga. El 70%. ¿no? Pero no va a ser tren de carga. Evidentemente no está diseñado para ello. No, bueno, hasta se dio a conocer el vagón ahí para los turistas. Los turistas por sí mismos
no financiaría, ¿no? Se tiene calculado el flujo, y el flujo nacional es de bajos recursos, y no va a utilizar el tren porque ya conocen los puntos arqueológicos, ¿no? Exacto. Cómo moverse y cómo desplazarse. Exacto, ahí hay infraestructura carretera que atendía al turismo que acude a esas regiones. Exacto. Tanto a las zonas arqueológicas como a las zonas de playa. Son cinco sitios arqueológicos. Está el Parque Nacional en Palenque, Chiapas, la Reserva de la Biosfera de Siancán en Quintana Roo, la ciudad prehispánica de Chichén Itzá en Yucatán, la ciudad prehispánica de Uxmal también en Yucatán, y la antigua ciudad fortificada de Campeche, que además son sitios históricos de patrimonio cultural de la humanidad. Sí. Pero además, toda la cantidad de cenotes. Ahora que regresaba yo del viaje, se dio a conocer que debido a los postes que están clavando sobre terreno cavernoso, se había generado una fuga de agua del río que abastece a uno de los cenotes más grandes y más bonitos de allá de Quintana Roo, que es el de Bacalar, y que lo estaba contaminando. Imagínate nada más. Todos los mantos acuíferos y lo que ello significa, porque es la tala de millones de árboles, porque es la contaminación de los cenotes y de las aguas profundas, porque es el daño, yo no sé si irreversible o no, pero que todos los especialistas han señalado como un ecocidio de magnitudes extraordinarias, y que se niegan de manera reiterada por parte de las autoridades que estén sucediendo. Mira, yo creo que este es el ejemplo, el clásico ejemplo, porque no dudo que a lo mejor se hizo con buenas intenciones, ¿no? Pero cuando tú diseñas una política pública, no tiene solo que haber una actitud, sino tiene que haber una aptitud, ¿no? No solo voluntad de hacerlo, sino también conocimiento, aptitud con P, un conocimiento profundo. Yo considero que en el mejor de los casos había buena fe para detonar el desarrollo económico en la región. Pero esto no es de ocurrencias. Este proyecto está sustentado en ocurrencias, falta de conocimiento en llevar a cabo estas políticas, y claro, por eso es que se está generando este ecocidio de grandes magnitudes. Y eso ya sin tomar en cuenta que la responsabilidad se le están dejando a una institución que tampoco está preparada ni especializada para ello, que es el Ejército, que dicho sea de paso, es como empresa ya la segunda empresa más importante del país. Ya el Ejército por sí maneja recursos como ningún otro privado en el país. Ese es un tema también bastante delicado, porque que va muy ligado a la violación de los derechos de la población indígena que está, o de los pueblos originarios de esos lugares. Esta sentencia que te decía también habla de ello, de que tienen que inmediatamente desmilitarizar las zonas indígenas. Así es. Incluye también la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se desarrolla el proyecto. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Le van a hacer caso a una resolución de estas dimensiones internacional, o van a decir que también es un complot desde el extranjero? Yo creo que en mucho depende, y aunque bueno, no es un programa de discusión política, pero todo va a depender de quién vaya a ser la presidenta o el presidente de la República, ¿no? Dentro de año y medio. Bueno, todo va a depender. ¿Qué te parece si hacemos un programa donde tratemos ese tema y algunos otros que puedan surgir? Que además, por cierto, es un tema que me parece que no le han tocado a la candidata que va en punta de Bueno, ahí ya el discurso está cantado desde el principio. Tiene que haber continuidad en todo y no yo decía de la otra fracción. No, pero fíjate que ahí sí hubo ya también, y de manera pública, algunos videos y algunas expresiones públicas en donde está condenando pues todo esto que se está realizando ahí, ¿no? Van a tener que reorientar eso. Y a ver cuándo vamos a ver cuánto costó también.
Sí, lo cierto es de que todo apunta a que ese proyecto ha dejado desprotegidas a muchas áreas estratégicas y a muchas instituciones que garantizaban el desarrollo social de los mexicanos. Y entre ellos está salud, está educación y está todo lo que tiene que ver con la cuestión del ámbito productivo agropecuario. De ahí ha salido dinero, le han quitado todos dinero. Los recortes que ha habido. Así es, para poder financiar ese proyecto. Pues si te parece, le damos continuidad en un próximo programa. Pero con todo gusto, por supuesto que sí. Para nosotros será un honor volver a tenerte aquí en NB TV. No, muchísimas gracias. Y pues te agradecemos. Lamentablemente el tiempo también nos demanda cortar el programa ya, pero con todo gusto. Es un gusto estar contigo, como Rafa, siempre, y saludarte y saludar a tu amable auditorio. Y vamos a compartir en la transmisión los teléfonos del estudio, sí, y el link de donde pueden bajar los libros para todo aquel que tenga interés en ese tema y en otros temas en que nos puedas compartir. Por supuesto, y ya una vez que se eche a andar este proyecto de las organizaciones internacionales que vienen para generar algo así como bancos de alimentos, sí, ¿no? Y se va a requerir gente que esté dispuesta para decir, a ver, yo tengo una agrupación, yo tengo una ONG, si me dicen a dónde tengo que ir a repartir, yo voy. Anótanos a los rotarios, ahí vamos a estar. Pero con todo gusto, por supuesto. Gracias, claro, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted por su amable atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Buena semana.